¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de un personaje de esos que, a ver, ¿cómo denominarlos? Que salen una vez cada N cantidad de años. Gobierna un país, El Salvador, y vamos a conversar aquí con el jefe de redacción del diario El Faro de El Salvador, Óscar Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros, Óscar. Yo creo que es interesante que a veces se ponga un foco de luz sobre personas que, a ver, rompen total y absolutamente la lógica de la civilidad en montones de características. No necesitas votar por él. Es una persona que es tajante para todas sus decisiones y son absolutamente, muchas de ellas incluso, qué sé yo, con muchas víctimas, pero que además tiene una tremenda, apoyo, un tremendo apoyo. Estamos hablando de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo tú describirías este fenómeno de Bukele en El Salvador? Un gusto acompañarte. Gracias por el interés. Encantado. Mira, yo creo que una de las características esenciales de Bukele es la desesperación. No de él, de la gente. O sea, Bukele llega en un momento de El Salvador donde la gente ya no creía en nada. O sea, creía muy poco en lo que había pasado. Nosotros tuvimos una guerra civil que termina en 1992 con unos acuerdos políticos, pero no fueron acuerdos sociales ni económicos. Es decir, la guerra terminó y la gente siguió siendo tan pobre como lo era antes. El país siguió siendo tan desigual como lo era antes. No hubo procesos de reconciliación y tuvimos una paz muy violenta en El Salvador. Es decir, tras la firma de los acuerdos de paz, cuando todos pensaron que nos dejaban siendo una nación civilizada y pacífica, en El Salvador lo que hubo es un fenómeno de violencia criminal ya que duró durante décadas. Y hubo dos periodos. Hasta el 2009, desde 1992 o 94, en las elecciones que hubo, hasta 2009 gobernó la derecha. De la derecha, uno de los presidentes murió durante un juicio por enriquecimiento ilícito, haberse robado millones de dólares. El siguiente presidente está preso después de reconocer haberse robado 300 millones de dólares. Y en 2009 llegó la izquierda, que antes era la guerrilla. Aquel presidente, que era un periodista, de hecho, muy buen periodista fue, murió cuando tenía un juicio por haberse robado dinero. Murió escondido en la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua. Y el siguiente presidente, un comandante guerrillero, excomandante guerrillero, también se fue a esconder a la dictadura de Daniel Ortega para huir. Cuando eso pasó, la gente ya no creía en los signos de derecha o izquierda de la posguerra. Y Nayib Bukele, que venía de la izquierda, Nayib Bukele se vistió de rojo durante 2 periodos de alcaldía. Nayib Bukele logró convencer a la gente de que él era un outsider, de que él no era esas mismas personas, de que él era diferente. Y en esa lectura del momento, Nayib Bukele fue muy eficiente. Oye, Óscar Martínez, tú eres una persona que hoy día estás exiliado. Sí. ¿Ese exilio es voluntario o ese exilio es obligado? No, nosotros íbamos a entrar al país después de publicar unas entrevistas con líderes pandilleros que fueron socios de Bukele durante 8 años. Las publicamos en mayo del año pasado, en el primer número de la revista digital del Faro. Lanzamos una revista mensual y el primer número de la revista nos exilió. No es decir la revista más exitosa o más fracasada de la historia. Seguimos haciéndolo, evidentemente. Y después de eso, cuando nosotros, tras un mes de hacer difusión en medios, de tener conversaciones en diferentes países para tratar de mermar la ira de Bukele, intentamos volver, nos informaron de que íbamos a ser capturados en el aeropuerto. Y ya no hemos podido volver. Hemos publicado los informes policiales de inteligencia con los cuales incluso descubrimos y lo publicamos, que nos iban a implantar droga en las maletas cuando entráramos. Es decir, no, estamos exiliados porque el régimen nos quiere presos, como venganza por el periodismo que hemos hecho. Óscar, sin embargo, hay un fenómeno que Bukele tiene, que es tremendo. Tiene una tremenda, en toda América Latina, tiene una tremenda claque, llamémoslo así. Tiene una tremenda cantidad de gente que dice eso es lo que debiéramos hacer en Chile, eso es lo que debiéramos hacer en Colombia, eso es lo que debiéramos hacer aquí, eso es lo que... En fin, ¿qué tanto eso
es algo que a Bukele le significa el seguir manteniéndose en el poder a pesar de que no tiene elecciones. Mira, sí, bueno, en El Salvador hay unas elecciones que son bufas, pues Bukele ya convocó a las siguientes elecciones de un país que controla absolutamente el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, todo lo controla Bukele y esto no es un decir, es un hecho. Bukele impuso a esos funcionarios de forma ilegal. Él controla todos los estamentos del Estado. Él da una orden y esa orden se cumple. Ahora, sí, Bukele es muy popular. Bukele es alguien que yo estoy, desde que sobre todo estoy exiliado y me toca viajar mucho por el mundo hablando de Bukele, después de sacar este libro, la gente me felicita cuando salgo, los taxistas en Bogotá, los taxistas en Santiago, me felicitan por ser del país de Bukele. A algunos les explico, a otros no. Lo que pasa es que pregúntense algo, yo lo suelo decir. ¿Qué hay detrás de ese pretendido conocimiento? Cuando la gente dice necesitamos un Bukele aquí, la pregunta es ¿qué creen que necesitan? Pero cuando le empezás a desgranar no entienden, no lo saben realmente. Necesitan a un hombre que tenga todo el poder, necesitan unos jueces controlados por ese hombre, necesitan que ya no haya división de poderes. ¿Están seguros de que necesitan que 2 de cada 100 chilenos estén encarcelados? ¿Están seguros de que necesitan juicios secretos para todas las personas que han sido capturadas bajo un régimen de excepción? Ahí yo te puedo decir que probablemente no solamente en Chile, sino que en muchas partes vas a tener una respuesta positiva a todas las preguntas que hiciste por lo siguiente. Porque uno nunca cree que uno o su familia va a ser parte de los malos, llamemos así. Va a ser parte de aquellos que merecen ser condenados por Bukele o ser mandados a la cárcel. Dicen, no, es el vecino el que tiene que irse a la cárcel, es el gallo de allá, tiene que irse para la cárcel. Hasta que de repente te encuentras con que empiezan a matar a gente conocida, a gente de tu familia, y tú dices, oh, pero si esto no podía pasar, siempre son los otros los malos. Tienes razón, hay una eficiencia en todos estos autoritarios de ubicar el mundo muy simplemente entre buenos y malos. Sí. O entre lo que en un momento Reinaldo Arenas, el escritor cubano, definió como no ciudadanos. Que es decir, este no es un ciudadano, por tanto, ¿por qué le otorgaríamos derechos de ciudadano? Este lo que es una escoria. Y Bukele ha sido muy eficiente en generar eso. Si vas preso es porque sos malo. Lo que pasa es que, bueno, yo soy periodista, no me toca quedarme con las respuestas simples. Es mentira. El régimen no está lleno en las cárceles de personas como las que Bukele les quiere mostrar en el Secot. Tatuados todos de la cara, todos como si fueran malos de una película de Marvel. No son así. Esa es la única cárcel que Bukele, que es un publicista, quiere que ustedes vean. Hay 22 cárceles en El Salvador. En el resto de cárceles están siendo torturadas y salen cadáveres de personas de 60 años, señoras que tenían una tienda y que fueron víctimas de pandillas. Don Paco, un lechero de La Reina, que su único crimen fue que las pandillas le quitaron su camión repartidor para ir a cometer crímenes. Él no podía negarse. Señoras que vendían en el centro histórico de San Salvador con delantal para mantener a sus familias y que eran obligadas por las pandillas a recoger la extorsión de toda la cuadra. El pandillero le decía, hoy usted va a recoger la extorsión y me la va a entregar. Esas señoras no hacían eso porque eran parte de una red criminal, sino porque eran víctimas de las pandillas. ¿Y cuál es la razón a tu juicio, Óscar, sobre por qué el fenómeno Bukele es tan popular no solamente en San Salvador o en El Salvador, perdón, sino que se ha expandido y hay mucha gente en diversos países, América Latina un montón, que dicen, oye, a mí me encantaría tener un gobernante como Bukele? Yo creo que por una mezcla de 3 cosas. La primera es por ignorancia. Es decir, la gente cuando habla de un modelo Bukele no sabe de qué habla. Normalmente cuando yo le pregunto, te voy a poner un ejemplo, a un peluquero dominicano donde me corté el pelo en New Jersey, que me dijo necesitamos un Bukele. Y yo le pregunté, ¿vos conocés a Bukele por qué? ¿Qué has visto de él? Y me dijo, es que vi un reel de 3 minutos en TikTok. Ah, entonces vos no sabés nada. Vos crees que has visto un reel y pensás que entonces entendés algo, pero no entendés nada. La primera es ignorancia. La segunda es por el uso político que tantos políticos le han dado. Porque muchos políticos han vendido a Bukele como la solución y se han querido comparar a él, supongo que envidiándole sus índices de aprobación. Políticos en Chile, en Colombia, en Dominicana, hasta en Polonia me encontré a uno que decía ser el Bukele polaco. Es decir, porque ha habido un uso político de Bukele. Y en tercer lugar,
hay que reconocerlo porque Bukele es un muy eficiente publicista de sí mismo. Muy eficiente. Tú has mencionado ya dos veces ese factor de Bukele, que es una persona muy bueno en, a ver, en el acto de la comunicación política, de todo lo que nosotros conocemos como comunicación. Desde ese punto de vista, eso es algo que él traía consigo, esa capacidad de poder comunicar y saber dónde aprieta el zapato, digamos, o es algo que nace con el poder. No, la familia de Bukele, su padre fundó empresas de publicidad y le trabajaron durante muchos años las campañas de políticas al FMLN, a la izquierda de El Salvador. Por eso es que Bukele tenía un vínculo y entra a ese partido en el año 2012 como alcalde de un pequeño municipio. Es decir, Bukele empezó a trabajar en las empresas de publicidad política de su familia en 2000, cuando él tenía 18 años. Bukele, pero esas campañas, esos equipos de publicidad no simplemente te diseñaban un anuncio comercial, también te preparaban el sistema de bots que te atacaban como político. Es decir, también hacían la campaña sucia. Bukele ha crecido en un mundo de publicidad y sabe venderse muy bien, claro. Cuando a él le retiraron la correa de hacer esa publicidad tan encajonada que piden los políticos que tienen más años, Bukele entendió que él podía llegar hasta donde quisiera. Te voy a poner un ejemplo. Mucha gente del mundo tituló que Bukele iba a crear una ciudad Bitcoin, Bitcoin City, que iba a tener... Tú hablas por la moneda, sí. Esta moneda que es... la moneda virtual, la moneda digital. Claro, que no es analógica, sino que... O sea, Bukele la puso en El Salvador, la instauró como moneda nacional, luego la tuvo que retirar porque su ley fracasó y tuvo que pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 1.400 millones de dólares y el fondo obligó a retirar esa ley. Pero Bukele, además de ponerla como moneda, prometió, voy a crear una ciudad Bitcoin, donde todo va a funcionar con la energía de un volcán y iba a haber tren y avión. Y el mundo tituló que Bukele, los periódicos del mundo titularon que Bukele iba a crear esa ciudad. Vayan y busquen esa ciudad. No existe. En las faldas del volcán están las faldas del volcán. Pero Bukele, como es un gran publicista, dejó en la memoria del mundo una ciudad que no existe. Y el mundo, aún hay titulares. Si uno pone Bitcoin City, hay muchos titulares. Si uno pone Bitcoin City existe, la respuesta es no, no existe. Fue una promesa política, fue una campaña publicitaria que llegó a todo el planeta. Así de eficiente es ese hombre. Ahora, ¿cómo entiendes tú que realidades tan distintas en los distintos países de América Latina generen, por ejemplo, este apoyo a Bukele? Es porque, Bukele lo hace en El Salvador y lo podemos ver de acá, pero no lo hace aquí donde estoy yo. ¿Cuál es la lógica para que él tenga tanta, yo diría, gente que está dispuesta a seguir personas que tienen más o menos el mismo razonamiento? Mira, yo creo que, de nuevo, creo que es angustia e ignorancia. Voy a ampliar un poco más. Angustia, yo creo que es evidente que las democracias latinoamericanas han sido demasiado raquíticas y no le han satisfecho a la gente sus necesidades. Es decir, no le hemos solucionado los problemas de inseguridad a mucha gente que vive bajo el yugo de criminales que controlan como un parestado sus barrios. No le hemos solucionado los problemas económicos al gran, enorme sector informal de América Latina cuyo verbo es sobrevivir. Es decir, que si trabajan sus hijos cenan y si no, no. Porque no le hemos enseñado a la gente para qué sirven las instituciones que deberían de servirle. La gente no sabe qué es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo esperan que salgan a defenderla cuando un dictador se la toma? Si no saben qué es eso. Pero por otro lado, es decir, tenemos que hacer un modelo de democracia que sea más democrático, valga la redundancia, que llegue a más gente, que la gente lo entienda, lo consuma y lo defienda porque lo disfruta de alguna manera. Si la democracia no es algo que llegue a tu casa, no la vas a defender cuando un dictador sea un cantamañanas. Dicho esto, también por ignorancia, y lo digo a tu audiencia, si a usted le gusta el modelo Bukele, cuando a su hijo, que no es pandillero, se lo lleven preso, no se queje, porque el modelo Bukele implica eso. Implica que puedan llevarse a cualquier persona por argumentos tan escuetos como los que descubrimos en los 600 expedientes de captura del régimen. En algunos expedientes solo decía, mostró nerviosismo. Si a usted le gusta el modelo Bukele, cuando a su hijo que no está tatuado, que no es de pandillas,
lo lleven y lo refundan a una cárcel porque mostró nerviosismo, no se queje porque eso viene con el modelo Bukele. Eso que estás diciendo es una cosa bien interesante, la hemos conversado acá bastante tiempo, que tiene que ver con un fenómeno humano, si tú quieres, un fenómeno humano que siempre encuentra a un enemigo en otra persona y no necesariamente en lo que le pasa a uno. Y hasta que tiene algún síntoma, esta persona de que termina siendo llevado, en este caso que estamos hablando, a la cárcel, este muchacho que tú dices, y ¿cuál es la reacción? ¿Cómo se genera la reacción cuando eso pasa? Hombre, las familias que han tenido presos capturados, las familias a cuyos parientes capturados se los han devuelto cadáver, según la organización Socorro Jurídico Humanitario, que hace un trabajo con todos los liberados del régimen, los pocos liberados, porque en el régimen se han capturado 97.000 personas según cifras oficiales. Es decir, repito, 2 de cada 100 salvadoreños están presos, pero solo se ha liberado, según dijo una vez el ministro, a cerca de 8.000 personas. Es decir, siguen capturadas sin juicio decenas de miles de personas. Y repito, la gran mayoría no se ven como esos presos a los que Bukele les muestra. Entonces, la madre a la que le han devuelto a su hijo cadáver con suturas de tortura, de evidente tortura, o con hematomas en el cuerpo, incluso sin partes del cuerpo, esa madre lo sufren y abren los ojos. Pero ese sufrimiento no se contagia. La gente que vive en los barrios donde esa madre vive, que normalmente eran barrios atormentados por pandillas, sigue disfrutando que no haya pandillas. Y hasta que la muerte les toca la puerta, lo padecen. El Salvador es un país que tiene el tejido social roto, desde la guerra civil. Había grupos desde los años 70 como Orden que se dedicaban, como decimos en El Salvador, a ponerle el dedo a la gente. Aquel es comunista, aquel está organizando un núcleo guerrillero, y eran catequistas, por ejemplo. Después de eso vino una paz muy violenta y después las pandillas. El tejido social está dividido, entonces la gente no padece en colectivo. Qué bueno, es un goteo, una por una. Qué bueno que mencionaste la palabra catequista, porque hubo aquí en El Salvador, es un país que por lo menos hasta antes de todo lo que estamos hablando era tremendamente católico. Tenía una relación eclesiástica bien potente, tuvieron prelados bastante conocidos y bastante famosos, digamos. La cosa religiosa, la parte ideológica, si tú quieres. ¿Cómo se maneja la parte ideológica de un país gobernado por Bukele? Mira, el padre Bukele fue el fundador de la primera mezquita en El Salvador. ¿El padre de Bukele? Sí, y Bukele rezaba en esa mezquita, imágenes de él, como tiene todo el derecho de rezar en esa mezquita junto con su hermano. Pero Bukele después se reconvirtió al catolicismo y después se acercó mucho a los gestos del de ser un neopentecostal, un pastor. Bukele es muy elocuente para decir, y Bukele, dentro del sincretismo de su fórmula, de denme todo el poder, yo soy el hombre fuerte, evidentemente ha metido a Dios. Bukele ha llegado a decir, recientemente creó el Día Nacional de la Oración, invitó a un montón de políticos trompistas que llegaron desde Estados Unidos a rezar con él. Y Bukele literalmente dijo que en El Salvador las pandillas se habían acabado, literalmente, porque hubo una batalla entre Dios y el diablo, y ganó Dios. No, las pandillas se acabaron porque él pactó durante 8 años con ellas. Hay evidencia en el Washington Post, en ProPublica, en el New York Times, en Frontline, en El Faro, en la Corte Este de Nueva York, en las sanciones que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto a los líderes funcionarios de su gobierno que lideraron el pacto con pandillas. Y después porque él decretó un régimen de excepción que ha encarcelado injustamente a los salvadoreños. Pero Bukele lo resumió en eso. Hubo una batalla entre Dios y el diablo y Dios ganó. Y aquí viene el elemento que Bukele ha sabido ocupar. Si Dios ganó en El Salvador esa batalla es porque Bukele se lo pidió. Bukele se vende como la herramienta de Dios en el mundo. Es curioso que haya tantos líderes que utilizan la religión para su lógica. Bueno, Trump lo acaba de hacer también, pero nadie dice que Trump es un dictador. Él es una persona elegida abiertamente por los estadounidenses, digamos. Bueno, Bukele también, es decir, Bukele ganó su primera elección democrática en 2019, después en 2024 gana su segunda elección ilegítima
porque violó 4 artículos de la Constitución que le prohibían competir, y ahora en 2027, que él ya reformó la Constitución para poder reelegirse cuando quiera, va a competir en unas elecciones bufas, que evidentemente va a ganar. Pero es que recordemos una cosa, porque la gente dice, pero Bukele lo apoya a la gente, sí, pero es que la democracia no es un concurso de popularidad, es un sistema de reglas con el que elegimos a una gente. Sí. Y a esa gente le ponemos unas condiciones y además hay contrapesos. Esa gente no tiene todo el poder. Y la democracia también consiste en que la gente que tiene menos poder tenga la oportunidad de los que tienen poder de ejercer sus derechos. El Salvador es una dictadura actualmente, aunque sea una dictadura donde su dictador sigue siendo muy popular, pero es una dictadura. ¿Cuántos dictadores no han sido populares? Fujimori era muy popular. El general Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, que masacró a 25.000 indígenas en los años 30, era sumamente popular. Bueno, duele decirlo, Pinochet llegó a ser muy popular, sí, claro, en este país. ¿Sí? Es decir, la popularidad no le quita lo dictador a un dictador. Lo que se lo hace es más fácil. Ahora, ¿esto se contagia? Los países de América Central o de América Latina, cuando ven que, mira, oye, ahí tienes a una persona que hace todas estas cosas que tú estás diciendo, gana las elecciones y tiene una mano tremendamente dura para un montón de cosas, contagiemos. Sí, bueno, yo he visto políticos en Latinoamérica que hasta se cortan la barba como Bukele. Es decir, sí, para parecerse a él y tratan de hacer gestos parecidos o de salir en la foto con él. ¿Cuántos políticos no han viajado? Recientemente el presidente de ustedes viajó a El Salvador a tomarse la foto con Bukele y ha dicho que Bukele le encanta. Es decir, en Chile Kast ha utilizado bastante a Bukele para enarbolar o para contagiarse un poco de la popularidad de ese hombre. Y lo van a seguir haciendo. Es que, voy a decirlo en términos muy sencillos, si ustedes eligen a un hombre que puede hacer lo que le da la gana, les va a hacer a ustedes lo que le da la gana. Es así de sencillo. ¿Quieren que alguien pueda decidir hacerle lo que le da la gana? Bueno, mucha suerte. Pero ahí el tema central es, bueno, si es que alguien es escogido para hacer lo que se le dé la gana, a ver, la culpa es de quienes lo escogieron. Pero si es que esa persona hace lo que le da la gana y eventualmente las cosas empiezan a cambiar, ¿cómo se nota? Sí, pero esa gente nunca te lo vende de esa manera. Bukele sigue diciendo, bueno, aunque ya dijo, no me importa que me llamen dictador, Bukele se sigue vendiendo como un paladín de la democracia, por un solo rasgo, dice, soy popular. Pero yo insisto, hay muchas cosas en América Latina que son populares y no son democráticas, muy populares. Pongo ese ejemplo porque me parece el más fácil. El machismo es popular en América Latina. ¿Te parece que democratizarlo sería una buena idea? No. Entonces, no necesariamente lo popular es democrático, pero eso, quien entienda democracia ya debería saberlo. Pero Bukele insiste en que la gente lo apoye, pero bueno, cuando la gente no lo ha apoyado, le ha importado un pepino. La gente le dijo en encuestas del propio gobierno, cuando él preguntó, ¿quieren la moneda Bitcoin? Masivamente la gente dijo, no, le importó un carajo y le instaló. Cuando preguntó, ¿quieren que vuelva la minería con incluso cianuro al país? La gente dijo, no. Ya hemos visto lo que ocurre cuando las empresas mineras entran a las zonas rurales del país. No le importó y generó la ley. Quien crea que Bukele se gobierna a sí mismo bajo los designios de esa entelequia que se llama el pueblo, esté engañado. Cada vez que el pueblo le ha dicho, el pueblo, parezco político ya, cada vez que el pueblo le ha dicho no, a Bukele no le ha importado. Él hace lo que le da la gana. Quien no se quiere enterar, lamentablemente, no lo digo con una sonrisa en la cara, se va a terminar enterando cuando lo padezca. Ahora, ¿cuál es el comentario en la calle sobre Bukele? Si es que yo al azar agarro 10 personas del centro de San Salvador y los llevo al programa y les pregunto por Bukele, a ver, me van a decir, no, ese gallo es un dictador acá, allá. O van a decir, no, ese es mi presidente. ¿Cómo están las encuestas en términos de popularidad? Si vos traes esas 10 personas agarradas al azar, 7 te van a decir que Bukele es un semidios. Una te va a decir que tiene dudas sobre Bukele y 2 te van a decir que Bukele es un dictador.
Esa es la proporción. 7 te van a decir que Bukele es el salvador del país. Es una persona que cuenta con el apoyo del pueblo. Sí. Sí, eso yo no soy periodista, no lo puedo negar. Las encuestas te muestran que Bukele sigue teniendo un enorme rango de popularidad, a pesar de que la gente ya ha reconocido que le teme. Yo siempre cito una encuesta que hizo la UCA, la Universidad Jesuita, en un país donde los jesuitas tienen una larga historia de martirio. Sí. Lo asesinaron a varios jesuitas en el 89, los militares. Y la Universidad Jesuita ha sido muy crítica de Bukele. En la última encuesta, cuando le preguntaban a la gente si apoyaba el régimen de excepción, que es muy curioso, la gente apoya un régimen que le resta derechos ciudadanos, pero bueno. Y después les preguntaron, ¿usted cree? Había una pregunta que estoy parafraseando, decía, ¿usted cree que si critica al gobierno de Bukele puede sufrir consecuencias? Y más del 60% de la gente decía sí. Yo lo repito, eso es amor con miedo. Oye, quiero hacerte una última pregunta cortita. A ver, ¿cuánta gente sabe cómo es El Salvador? Afuera del país muy poca. O sea, de hecho, creo que muy poca gente sabe ubicarlo en el siendo mapa. una persona, Bukele, como tú mismo lo has descrito, que es una persona tremendamente gran comunicador, ¿por qué no se conoce más de este tipo de cosas y sí se conoce solamente su discurso, digamos? Mira, El Salvador es un país de 21.000 kilómetros cuadrados, con cerca de 6 millones de habitantes, 2.5 millones de migrantes, principalmente en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, hay un montón en Milán, en Canadá, por ejemplo. Es un país al que todo el mundo le prestó atención cuando tuvimos nuestra guerra civil, porque fuimos la cola de la Guerra Fría. Ahí es el último conflicto que se dirimió entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, para evitar que el comunismo subiera desde Nicaragua hasta Estados Unidos y conquistar el mundo, como pensaban en aquel momento los políticos estadounidenses que financiaron a un ejército asesino en El Salvador. Y cuando firmamos los acuerdos de paz, el mundo dijo, tarea hecha, dejemos este país en paz. Y aquello empezó a ser una debacle, había mucha gente que, por así decirlo, tenía doctorado en fusil y no se convirtieron en arquitectos mágicamente. Entonces El Salvador siguió siendo un país muy violento del que muy poca gente sabe. Y yo le recomiendo una cosa, es muy triste decirlo, pero a mí la lógica de ser querido en El Salvador, prefiero ser honesto con mi país. Si ustedes quieren estudiar un país donde la democracia fracasó, porque fue muy raquítica, porque los políticos que tenían que ejercerla fueron muy ladrones y muy ineptos, y cómo esa democracia raquítica parió a un dictador, estudien la historia de El Salvador y les recomiendo, no la repitan. Óscar Martínez, tú eres autor de este breve libro chiquitito, pero que está lleno de muy interesantes casos y sobre todo de lo que ocurre en tu país. Bukele, el rey desnudo. ¿Ese también se puede comprar acá? Sí, claro, el libro de la editorial Anagrama está disponible en Chile y les hago un reto que va a sonar con una pizca de soberbia, pero me animo. El libro es corto porque creo que no necesito muchas páginas para desmontar a Bukele. Vamos, bueno, ahí está disponible. Muchas gracias, Óscar Martínez, por haber estado con nosotros contándonos sobre un país que no conocemos, que lo vemos en la noticia, pero que merece ser mirado con atención. Muchas gracias. Muchas gracias por tu interés y tus preguntas. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.